Alejandro, es que no somos capaces de que nuestro hijo deje el teléfono móvil. Y esto repercute en el rendimiento académico, esto repercute en las relaciones familiares, está repercutiendo en las relaciones sociales. Hola Alejandro, mi hijo de 15 años está siempre con el móvil, no lo deja ni para comer. ¿Qué puedo hacer? Gracias. El uso y el abuso de las nuevas tecnologías, en este caso del teléfono móvil, de los teléfonos inteligentes que tenemos ahora, está siendo desde hace pocos años el primer motivo de demanda y de consulta que nos traen las familias. Aquí me gustaría decir que yo empecé a trabajar en el ámbito de los menores y adolescentes en el año 2005. Empecé a trabajar aquí en España para el juzgado de menores en Madrid y he estado trabajando desde el 2005 hasta el 2020. Cuento esto para poner en perspectiva que en el año 2005 no teníamos este problema. Esto era algo que casi era invisible o no existía. Estábamos más focalizados en otros tipos de temáticas, de problemáticas o de factores de riesgo. Pero de repente los años empezaron a pasar y sobre todo podemos decir que desde hace 6 años, por poner una fecha general, el abuso del teléfono móvil está siendo el primer motivo de consulta. Siempre que una familia viene, siempre no, pero si pudiéramos poner un porcentaje, hablaríamos del 95%, vienen, Alejandro, es que no somos capaces de que nuestro hijo deje el teléfono móvil. Y esto repercute en el itinerario curricular, es decir, en el rendimiento académico, esto repercute en las relaciones familiares, está repercutiendo en las relaciones sociales y desgraciadamente desde la pandemia que hemos vivido todos hace tiempo y no hace tanto, que todavía seguimos transitando, es verdad que todos los profesionales dicen que hemos detectado un incremento muy exacerbado del uso de las nuevas tecnologías. Bien, el teléfono móvil yo creo que todos sabemos que es una herramienta maravillosa. Sobre todo los adultos podemos ser muchísimo más productivos y proactivos con el uso del teléfono móvil, pero también es una trampa muy importante, específicamente para nuestros menores. Yo cuando hablo, cuando doy charlas, cuando doy conferencias, cuando hablo en público, me gusta decir una cosa que todo el mundo me mira y dice, bueno, este hombre está trastornado, porque yo hablo de que para mí lo ideal sería que el teléfono móvil lo pudieran tener a partir de los 18 años. Claro, me miran los padres y me dicen, pero ¿qué me estás diciendo? Tú no vives en la realidad, ¿no? Me gusta decir, bueno, justo vivo en esto, perennemente. 16 años quizás. Yo en cualquier modo me gusta hablar del teléfono móvil como primera herramienta de búsqueda de trabajo. ¿Estás buscando trabajo? Toma tu móvil. Porque tienes que buscar trabajo, te van a llamar a ti, no al teléfono de mamá. Pero claro, la sociedad nos hemos ido a otro escenario radicalmente distinto y con 12 años no dejan el teléfono móvil. De hecho, lo tienen metido en la mochila cuando están en la escuela y es lo primero que hacen nada más salir. No tenemos un problema aquí como sociedad, no los adolescentes, sino todos los demás, que estamos permitiendo esto. ¿Y cómo separarle de un dispositivo que tiene miles de ingenieros informáticos programando, Silicon Valley o lo que sea, ¿no? Yo lo desconozco, programando durante toda su jornada laboral para hacer que este dispositivo sea totalmente atractivo para el cerebro del niño, del adolescente y del adulto? ¿Cómo luchamos contra eso? Bueno, no se puede luchar. Yo aquí hablo mucho pero si es que es dificilísimo. Hay programadores que están haciendo que tú quieras ver tu teléfono móvil, quieras ver cuántos likes me han dado, quieras ver qué pasa con esta chica que te atrae, quieras ver qué pasa con tu grupo social. Bueno, ustedes ya lo saben en todos los usos y abusos que pueda haber. Yo aquí me gusta mucho incidir en la parte de entender, ponernos en la piel de él, del adolescente, y entender que tiene una herramienta que está programada y pensada para que se utilice cuanto más mejor. Esto es como las máquinas tragaperras, ¿no? Cuando vamos a echar la moneda, esto no es, bueno, voy a echar solamente una. No, tú no echas una porque está pensada para que tu cerebro se enganche a este refuerzo intermitente que los psicólogos explican mucho mejor, y es no parar de echar. El teléfono móvil es algo igual. Claro, tenemos luego el chantaje emocional o la manipulación de es que me quedo aislado o es que tengo que trabajar por los contenidos de clase. Bueno, todo esto está muy bien, pero yo normalmente me gusta aportar la mirada a los padres de no es tanto una adicción, sino es tanto un problema de que no está enganchado a lo que realmente tiene que estar enganchado, que yo llamo a la vida. Porque no hay nada que pueda contrarrestar mejor el teléfono móvil que la vida. Yo hablo de la naturaleza, hablo del deporte. Antes hablaba de las relaciones sociales, pero me temo que últimamente vamos por la calle, paseamos y no hacemos más que ver a millones de chavales con relaciones sociales y todos mirando su móvil, ¿no? Hablando entre ellos con el móvil.
Ya últimamente quedamos a cenar nosotros y estamos con el móvil encima de la mesa mientras cenas con tu pareja. Bueno, tampoco hay que hacer de esto una publicidad barata de denostar el teléfono móvil, no va en esto, pero sí en la mirada de entender que es que te tiene enganchado. Yo lo he entendido hace poco, estaba trabajando en mi casa con el teléfono móvil a altas horas de la noche, estaba mandando un mail muy importante, esto es verdad, hace poco además, y entonces vino mi mujer y me dijo, dame el teléfono, y entonces yo la miré y dije, sí, mandando, es muy importante el mail que tengo que mandar, que tiene que entrar ahora, porque si entra mañana. Y entonces ella, con todo el amor que me tiene y que tiene a mis hijas, me dijo, dame el teléfono, cariño. Me lo cogió y entonces yo exploté, entiéndase bien, de rabia de, pero es que no lo entiendes, que tengo que mandar este mail. Y en ese momento me paré y dije, bueno, soy un adolescente, que me acaban de quitar el wifi de casa, es que no lo entiendes, que voy a pasar justo la pantalla del videojuego. Por cierto, los videojuegos online que crean comunidad con sus amigos son los más peligrosos. ¿Cómo voy ahora a no dejar el mail, que el borrador se me...? Bueno, la realidad es que ¿qué hacía yo a las 11:30 de la noche mandando un mail cuando lo que tenía que estar haciendo probablemente era otra cosa, ¿no? Porque el mundo no se para, el trabajo no se para y no ocurre nada. Pero algo me pasó que yo mismo me noté alterado en la respuesta de no me lo quites. Así que si yo me noté alterado, que no soy desde luego aquí Superman, pero somos adultos, ¿cómo no lo van a hacer ellos, no? Bueno, el teléfono móvil está preparado para eso. No hay nada mejor que luchar contra él aportando otras cosas, no yendo a pautarlo. No se trata de quitar el wifi, de darle de baja la línea, de establecer unos horarios en los que tiene que utilizarlo. Esto está bien, es positivo, pero lo verdaderamente bueno es poder aportar alternativas que sean atractivas a largo plazo. La naturaleza, el deporte, las relaciones sociales, las relaciones familiares. Yo mismo hoy les propongo, erradiquen el móvil de la casa, porque ellos se fijan permanentemente en lo que nosotros hacemos. Así que no podemos pedirles que dejen el móvil si yo estoy mandando a las 11:30 un mail muy importante al trabajo. Nada, así que gracias a mi mujer en este sentido por enseñarme.